Yo no sé usted, pero yo, ¿verdad? Siempre escucho las prédicas. Y de veras que Dios nos ha estado hablando de una manera muy clara, de una manera preciosa, de una manera precisa, de una manera concisa. Y hoy, ¿verdad?, tiene que ver con lo mismo, así es que vamos a entrar de lleno a la prédica, mi encuentro con Jesús. Les decía yo en la mañana en el discipulado, ¿verdad?, que cómo Dios conjunta, ¿verdad?, el tema del discipulado con el tema de la predicación. Mi encuentro con Jesús. En el discipulado veíamos acerca de la salvación, que tenemos una seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes la seguridad de que vas a estar con Él. Y esto tiene que ver con lo mismo, mi encuentro con Jesús. Porque antes de que tú le entregaras tu vida a Jesucristo, primero tuviste un ¿qué? Tuviste un encuentro con Jesús. Así es que vamos a ver, porque en el discipulado veíamos, ¿verdad?, que este discipulado nos enseña que la salvación no se pierde, ¿verdad?, que el que es salvo siempre es salvo. Pero todo tiene que ver con tu encuentro con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús, hermano? No los escucho. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Porque fíjate, desde ahí, empezando desde ahí, si tú dices, tuve un encuentro con Jesús, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Pues alegre, ¿no? Tuve un encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Jesús no es cualquier cosa, hermano. Un encuentro con Jesús te cambia la vida. No solamente para este tiempo, sino para la eternidad. Entonces, si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, debes de estar feliz, hermano. Debes de estar feliz. Porque vas a disfrutar de ese río que les leí en Apocalipsis, que sale del trono de Dios y del Cordero. Amén. Mi encuentro con Jesús. Vamos a entrar de lleno. ¿Por qué este tema, hermano? Porque nos damos cuenta con mucha tristeza, ¿verdad?, que hay muchos cristianos. Hágale así conmigo, como dijera la pastora, ¿verdad? Díganle. Hay muchos cristianos que, como lo veíamos en el discipulado, que creen ser salvos, pero quién sabe si lo son. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con su encuentro con Jesús. El que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, hermano, es otra criatura, es una nueva creación. No puede ser que tú digas, yo ya tuve un encuentro con Jesús y sigas con lo mismo, sigas batallando, sigas... No, hermano. Si tú ya has tenido un encuentro con Jesús, eso transformó tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a entrar de lleno. Dice 2 de Corintios 5:17, ya muchos ya lo conocen, este pasaje dice que de modo que si alguno ya tuvo un encuentro con Jesús, nueva criatura es. ¿Cuántos ya tuvieron un encuentro con Jesús, hermano? Y queda evidencia, queda testimonio de que tú ya tuviste un encuentro con Jesús. Queda evidencia que eres una nueva criatura. Si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, eres una nueva ¿qué? Criatura, hermano. Entonces, si empezamos desde ahí, ¿verdad? Si yo ya tuve un encuentro con Jesús, eso quiere dar una evidencia clara de que yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas, mis hechos viejos, mis hechos pasados ya quedaron atrás. Cuando yo tuve un encuentro con Jesús, todas las cosas fueron hechas como, hermanos. ¿Cómo fueron hechas? Nuevas. De tal manera que ahora yo soy una nueva ¿qué? Criatura. Antes era pecador, antes era terrible, pero ahora soy una nueva criatura. Antes andaba en el mundo, pero ahora alabo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso venimos aquí, hermano, y por eso dice yo, danzo en el río, ¿no? Porque cuando usted no había tenido un encuentro con Jesús, usted andaba danzando por allá, quién sabe en dónde. Y qué tristeza, ¿no? Y aprendimos que no debemos de pecar, ¿verdad? Que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que debemos de caminar en santidad. Y ahora ese aparatito, ¿verdad? El celular, esas redes sociales, nos evidencian, ¿verdad? Nos evidencian, hermano. Y ya tuvo un encuentro con Jesús, pero ese aparatito dice otra cosa. Precisamente hoy en la mañana estaba yo viendo, ¿verdad?, una boda. No sé si era cristiana o no cristiana, pero sí había cristianos ahí.
Y hasta el pastor con su esposa, ahí está. Y yo dije, wow, ¿no? Y de repente pasa la canción de ¿cómo se llama? Laura León, ¿verdad? Y todos a la pista, voy a bailar suavecito. Y la. Ya tenía un encuentro con Jesús, hermano. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y lo peor es que ahora ya te delata. Al pastor no lo vi bailando, él no voy a decir, ni al pastor ni a la pastora, pero las ovejitas, sí. Y luego esa de la víbora, hermano, la víbora de la mar. Por aquí pueden pasar, todos los que se van al infierno, por aquí pueden pasar. Los que bailan más, los que bailan mucho, ¿verdad? Van a llegar primero. Y los de atrás se van a quedar. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿has tenido un encuentro real con Jesús? Porque si tú ya has tenido un encuentro real, y si mira, ya eres una nueva criatura. Esa que bailaba suavecito, suavecito, ya no baila suavecito. Ahora danzaré al Señor por siempre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya estaba el bailongo, ¿no? Y después vienen las de los 90s, ¿no? Me parece que era RBD, ¿no? Ay, eso, toda la comitiva iba a cantar la de RBD. Dije, ¿qué nos pasa? Porque si tú has tenido un encuentro con Jesús, eres una nueva persona. Y el problema es que esta gente llega a pensar que no tiene nada de malo bailarle a los vales, ¿no? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Lo sacó de la esclavitud, de la opresión, de la miseria, ¿verdad? Lo sacó con mano poderosa, con milagros, y cruzaron el Mar Rojo. Y Moisés subió, ¿verdad?, a recibir los mandamientos de Dios. Y cuando, ¿verdad?, se tardaba, dijeron, no, este Moisés que nos sacó ya no va a regresar. Mejor hagamos unos dioses, ¿verdad? Hagamos dioses, traigan todo el oro y vamos a hacer unos dioses aquí que nos guíen y pongan música, ¿no? Y entonces sí, ahí va todo el pueblo, ¿no? El becerro de oro y vas a bailar suavecito, suavecito. Y baja Moisés y los ves que no entienden que ya somos nueva creación. Si has tenido un encuentro con Jesús y les aventó las tablas, ya conoce usted la historia, ¿verdad? Estos no son dignos de recibir la palabra de Dios. Tremendo, en una depravación estaban ahí, ¿sí o no? Entonces, amados hermanos, si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, ya eres una nueva criatura. Hermano, vea. Bueno, aquí perdón lo que voy a hablar, no hablo de nombres ni de congregaciones, pero usted ya lo vio en el Facebook y yo lo viví, precisamente por eso estuve decepcionado. Fui a unos 15 años cristianos, y sí, efectivamente, todo lo que usted menciona, no, los pastores no bailaron, estaban incomodados, pero los hermanitos yo los vi, tuvieron baile y sí, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Moisés allá orando y el pueblo bailando. Órale. Sí. No sé por qué me suena algo parecido, ¿verdad? Sí. Lo que dice el hermano. Pero tenemos que entender que si ya tuvimos un encuentro con Jesús, hermano, tú ya no eres el mismo. ¿Sabe cómo me decían a mí antes de Cristo? Sergio el bailador, hermano. Ya llegó. Sergio el bailador. ¿Verdad? Y varias veces le he dado testimonio, me subí hasta las bocinas, mano, a bailar, hermano. Qué vergüenza. Obviamente no había tenido un encuentro con Jesús. Pero ¿qué diría usted, verdad, si de repente me ve en el Facebook, suavecito, suavecito? Así pues es normal, ¿no? Lo podemos hacer todos, pues comamos, bebamos, que mañana moriremos y no pasa nada. Pero si tú ya has tenido un encuentro con Jesús, ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué pasó, hermano? Ya pasaron, y aquí todas son hechas como nuevas, hermano. Nuevas, ya eres una nueva creación.
Avanzamos, amados hermanos. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, esto cambia nuestra vida. Por eso les decía, la importancia de tener un encuentro con Jesús no es cualquier cosa, sino que eso cambia tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cambia nuestra forma de pensar, hermano. Ya no piensas como antes. Cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestro entorno y cambian todas nuestras prioridades, hermano. Cuando cambian tus prioridades, lo que es más importante cambia. Ahora nuestras prioridades, decíamos el día martes, ahora ¿cuál es tu para qué? Es Jesucristo. Esa es mi prioridad. Y para mí ahora lo más importante es mi relación con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra vida da evidencia de que hemos tenido un encuentro con ¿quién, hermano? Con Cristo. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Tú no necesitas hablar nada más con que la gente te vea. Oye, tú eres diferente. Antes eras esto, eras lo otro, pero ahora yo te veo que eres diferente. ¿Cuál es el secreto? Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Tuve un encuentro con Jesús. Cuando hemos tenido un encuentro con Dios, hermano, queremos seguir a Jesucristo. Ya tus prioridades cambian. Cuando tú no has tenido un encuentro con Jesús, andas buscando otras prioridades, otras metas, otros objetivos. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo cambia y ahora tu prioridad, lo principal, es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos. Mateo capítulo 9, versículo 29. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús y que sus vidas fueron cambiadas radicalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Está hablando aquí en Mateo 9, versículo 9, dice el Señor Jesús: pasando Jesús de allí, vi a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre, hermano? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme, y se levantó y le siguió. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ¿verdad? No te importa si dejas todo por seguir ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora, si usted lee con detenimiento, ¿verdad? Ese Mateo, ¿qué era Mateo? ¿A qué se dedicaba Mateo, hermano? ¿A qué se dedicaba Mateo? A recabar, ¿qué, hermano? Los impuestos, ¿verdad? Es decir, era un político, era un funcionario público que recaudaba, ¿qué, hermano? Los impuestos. Entonces, como si le dijera yo, trabaja allí en finanzas, aquí del estado de Puebla, ¿verdad? Número 1, ganan bien. Y número 2, tienen chance de qué, hermano, ¿no? De juntarse con Roberto, ¿no? Entonces Mateo estaba allí en la hacienda, ¿verdad? En finanzas, estaba sentado ahí recibiendo los impuestos, cuando de repente pasó el Señor Jesús y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Le dijo: a ver, déjame renunciar, déjame ir con el gobernador, déjame avisarle a mi esposa, dice, y se levantó y le siguió. Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, hermano, inmediatamente tu vida cambia. Y ahora tu prioridad es Jesús. Se levantó y le siguió. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque ahora nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de anunciarles el evangelio de Jesucristo a la gente. Pero un verdadero evangelio. Porque como estamos comentando, ¿verdad? ¿Cuántas personas que se dicen cristianas andan caminando mal? ¿Y a qué se debe eso? Porque no les han presentado a Jesucristo de la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo ahí mismo Mateo dijo, ¿verdad? Al final: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan, ¿qué, hermano? Discípulos. Es decir, enséñenles bien la palabra de Dios, para que si esa persona que le compartiste y se convirtió a Cristo y es político, ¿verdad?, se mantenga firme en Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, y la experiencia nos ha enseñado, hermano, que aún políticos, ¿cuándo es que los políticos se acercan a la iglesia, hermano? ¿Cuándo se acercan los políticos a la iglesia? Cuando hay campañas, ¿verdad?, cuando quieren tu voto. Incluso muchos han llegado a decir, ¿verdad?, pararse aquí, los pastores darles chance de pararse aquí en el púlpito y decir: hermanos, si me apoyan con su voto, hermanos,
yo voy a bendecir a esta congregación. ¿Y qué hace la congregación, hermano? Viva, viva. Pero nos damos cuenta que ese tipo de gente no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y precisamente, ¿verdad?, en este mes se suscitó un caso de un político, ¿verdad?, que está ahí en las redes, terrible, hermano. Y ese político yo lo conocí. Iba a las iglesias, lo invitaba a los pastores porque andaba en campaña. Y a mí me constó porque ahí estaba con mi esposa en una iglesia, estábamos sentaditos y lo presenta el pastor, nuestro hermano candidato, el próximo gobernador. Ya el pastor lo daba por gobernador, este es el próximo gobernador. Y ya le dio chance, subió al púlpito y dice, sí, hermano, si yo gano, si ustedes me ayudan, yo los voy a ayudar. ¿Por qué le digo esto? Porque es responsabilidad de nosotros como pastores. ¿Qué evangelio le estamos presentando a usted? Ahorita está metido en un lío terrible. Si ese hombre hubiera tenido un verdadero encuentro con Jesús, ¿tú crees que ahorita estaría metido en ese problema? Pero no es solamente responsabilidad de él, sino del pastor, ¿verdad?, que supuestamente lo estaba discipulando. ¿Qué evangelio le presentaste? Cuando alguien tiene su encuentro con Jesús, dice aquí este político que era de Hacienda, dice, se levantó y le siguió. ¿Le importó el dinero, hermano? ¿Le importó el cargo? ¿Le importó las ganancias que tenía ahí? Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús no te importa nada. Tú lo que quieres es seguir a Jesús. Y si no lo hemos seguido, ¿verdad?, hasta el día de hoy, hoy es un buen momento para que puedas decir, yo quiero seguir a Jesús. Porque un encuentro con Jesús es un cambio radical, hermano. Es un cambio radical, como leímos ahorita, es una nueva criatura. Avanzamos, amados hermanos. Fíjate, estaba hablando de los políticos, ¿no? En Lucas capítulo 19, versículo 8 o 9 dice lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a quién, hermano, a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Y usted quizá, ¿verdad?, ya conoce la historia que Zaqueo, ¿verdad?, era también uno que cobraba los tributos. Fíjate, él siendo judío le cobraba a sus paisanos. Y dice que era un hombre rico y que se había enriquecido. ¿Por qué? Por su salario, no, por todo lo demás que les cobraba impuestos. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y entonces, ¿verdad?, dice que él quería ver al Señor Jesús. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, lo invitó a su casa, ven a mi casa. Y puesto en pie dijo Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre Zaqueo ha tenido un encuentro conmigo. Tú no puedes tener un encuentro con Jesús y seguir siendo el mismo. Y no me refiero solamente al aspecto de que este hombre dio sus bienes, dio su dinero, no, sino que entregues tu corazón, que le rindas todo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad que ahora vivas para quién? Ahora para quién vives, hermano. Para Dios. Y cuando vienes aquí con los hermanos, como leía mi esposa, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque todos los hermanos juntos hemos tenido un encuentro con quién, hermano, con Jesús. Y entonces esto se vuelve una fiesta, una armonía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabes qué? Dice al final de ese versículo, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso, ¿cuál es el título acá afuera? Valle de ¿qué? De bendición.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tú lo entiendes, da desde que entras en esa puerta, yo me congrego porque ahí está la bendición de Dios. Amén. Porque me voy a encontrar con puros hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Jesús. ¿O será lo mismo, verdad, que te vayas y te metas en una fiesta mundana? Como lo que decía mi hermano también, ¿no? ¿Cuántos han oído esto? Unos 15 años cristianos. La Biblia habla de 15. ¿Habla de 15 años cristianos? No. Aquí habla de bodas. Pero eso de los 15 años ya es un invento del mundo y tiene un trasfondo bien tremendo, hermano. Yo le invito a que se meta ahí a internet y vea el significado de lo que es los 15 años, hermano. Totalmente pagano. Pero la gente con tal de justificar, ¿verdad? Sí son 15 años, pero cristianos. No se espante, pato. Y en Cristo Jesús, si tú has tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús llama a lo negro, lo llama negro, y a lo blanco lo llama blanco. Al pecado lo llama ¿qué? Pecado. Avanzamos, hermano. Lucas 38, 35 y 38, más adelantito dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron, ¿qué, hermano? Miedo. ¿De quién está hablando ahí? Del endemoniado gadareno, fíjate. Porque hasta un endemoniado, hasta un indigente, hasta un alcohólico, hasta un drogadicto que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y esto es una realidad, hermano. Por eso usted, que es un hijo de Dios, ¿verdad? No pierda la oportunidad. Si ve a un indigente, si ve a un drogadicto, si ve a un pandillero y tiene la oportunidad de orar por él, ore por él. Amén. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba ese de quien habían salido los demonios, hermano? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Si usted lee la historia del endemoniado gadareno, dice que era un hombre que estaba ahí desnudo, andaba por los sepulcros, ¿verdad?, en las afueras de la ciudad, y era feroz en gran manera, de tal forma que lo ataban con cadenas y las rompía, hermano, de tan endemoniado que estaba. Y ni se le acercaba: no pases por ahí porque ahí está el endemoniado gadareno. Le tenían un temor, y toda la región pues sabía que ahí estaba el endemoniado gadareno. Y cuando Jesús viene a él, dice que él corriendo llegó y se postró a los pies de Jesús. Jesús Nazareno, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido para atormentarme? Y el Señor le pregunta: ¿quién eres? Y el demonio le responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Pues imagínate, para esa condición de ese hombre que pudiera romper las cadenas, es porque estaba impregnado de demonios. Has venido acá para sacarlo, dice: permítenos entrar en esos cerdos. Había un hato de cerdos ahí, ¿verdad? Estaban cuidando unos cerdos, como 2000 cerdos, y el Señor les autorizó y salieron y se metieron en los cerdos, y los cerdos se precipitaron en una barranca y cayeron y murieron. Y entonces dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron al Señor Jesús y hallaron al endemoniado que estaba ahí, ¿verdad?, que le habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesucristo, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús, hermano, y nunca más volvió a ser el mismo. Es más, este hombre, después de que tuvo un encuentro con Jesús, fue el que predicó el evangelio en toda esa región de los Gadarenos. Porque si tú has tenido un encuentro con Jesús, tú no puedes seguir siendo el mismo, hermano. Y en el amor de Cristo, ¿verdad?, los que viven como familia, como pareja, si tú estás viendo una actitud, ¿verdad?, que no es de Jesucristo, dile: tú no has tenido un encuentro con Jesús. Te lo digo en el amor de Cristo, no porque lo señales, no porque lo critiques, no porque lo quieras juzgar, sino porque tienes que decir: tú no has tenido un encuentro con Jesús. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Y Dios hace milagros, hermano. Versículo 38: y el hombre de quien habían salido los demonios
le rogaba que le dejase estar, ¿qué? Con él. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, solamente quieres estar con él, hermano. ¿Quieres saber si verdaderamente has tenido tú un encuentro con Jesús? Es cuando tu deseo es que solamente quieres estar con él. Solamente quieres estar en la casa de Dios, hermano. Que hay reuniones toda la semana, ahí quieres estar tú, porque has tenido un encuentro con Jesús. Porque antes tus prioridades eran otras, pero ahora tu prioridad es Jesús. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces tuvo un encuentro, inmediatamente se volvió evangelista y empezó a, ¿qué hizo? Nada más a decir lo que Dios había hecho con él. Y muchas veces es lo que tenemos que hacer, hermano. Solamente ve y dile lo que Jesús ha hecho contigo. ¿Ha hecho cosas el Señor con ustedes, hermano? No los escucho. ¿Tendrá poder tu testimonio? Solamente ve y di lo que Jesús ha hecho contigo. Porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, solamente queremos estar con él. Solamente queremos hablar de él. Da toda tu plática en torno a qué gira, hermano. A Jesús. Porque has tenido un encuentro con él. Avanzamos. Juan capítulo 4, versículo 25 al 39. La mujer samaritana está hablando aquí, dice: y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Yo soy el Cristo, el que habla contigo. Entonces la mujer samaritana dejó su canto y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y de nuevo ya conoce la historia, ¿verdad? La mujer samaritana, pues en primera era samaritana, que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y cuando el Señor Jesucristo llegó al pozo de Jacob para pedirle de beber, ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque nuestros pueblos no se llevan entre sí. Entonces Jesús le dice: yo te voy a dar de beber un agua de la cual no vas a tener sed jamás. Y la mujer le dice: dame esa agua para que no venga yo aquí a tomar. Y le dice el Señor Jesús: bueno, pues ve y llama a tu marido. Y la mujer le responde: no tengo marido. Dice: me has contestado con la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Tuvo un encuentro con Jesús. Entonces ella fue, dejó su cántaro, dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vinieron entonces, salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, lo único que quieres hacer es hablar de Jesús y decirle lo que él ha hecho en tu vida. Y la gente se va a convertir. Cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, ya no volvemos a hacer lo mismo, Señor. Ya no volvemos a hacer lo mismo. Hoy en día, ¿verdad?, muchos cristianos, ¿verdad?, entre comillas, por no haber tenido ese encuentro verdadero con Jesucristo, hoy están batallando, están sufriendo con pecados terribles. Porque oyeron de Jesús,
pero no han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Porque cuando hay un encuentro con Jesús, eso cambia tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 8, capítulo 10, está hablando de otra mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques. Esta mujer, ¿verdad? Dice la Biblia que la encontraron en el acto del adulterio. O sea, ni duda, ¿verdad? Cabe. La agarraron en el acto del adulterio y la trajeron a Jesús. Y tuvo un encuentro con quién? Con Jesús. Y Jesús la perdonó. Le dijo: vete y no vuelvas a pecar, porque has tenido un encuentro con él. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad, hermanos? Si verdaderamente tienes un encuentro con Jesús o tuviste un encontronazo. Yo tuve un encuentro con Jesús y mi vida fue transformada. Y ahora vivo para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos su corazón arde por Jesús, hermano? ¿Verdad? Como los que iban camino a Emaús. Ya había crucificado a Jesucristo, ya lo habían sepultado, y estos ya se iban tristes, platicando todo lo que había pasado. Y el Señor Jesús se les acerca y se les pone ahí junto y empieza a escuchar decir: ¿de quién hablan? ¿Cómo tú eres el único extranjero que no sabe lo que sucedió? Que Jesucristo, varón hombre justo, fue crucificado. Y no le reconocía, y él les iba hablando en las Escrituras. Y cuando el Señor se aparta de ellos, dice, le reconoce. Dice: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las Escrituras? Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, hermano, cada vez que escucha la palabra de Dios, su corazón arde. Hechos capítulo 9, versículo 13. (9:3) Está hablando del apóstol Pablo. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía. ¿Qué le decía esa voz, hermano? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, esa es la reacción. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después de que él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y los agarraba y los encarcelaba y daba su voto para que los mataran, tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. De perseguidor a ser un hombre que proclamaba las buenas nuevas de Jesús. Y cuando el Señor Jesús se le manifiesta, dice que cayó del caballo y oyó una voz, ¿verdad?, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pues cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ¿verdad? Dice, tembló, tuvo temor, y él temblando y temeroso. Cuando tú has tenido un encuentro con Jesús, tienes temor reverente de Dios. Y andas, ¿verdad?, haciendo tus actividades, pero con un temor que reverente.
de saber que si yo no hago lo que Dios dice, voy a acarrear las consecuencias. Voy a acarrear las consecuencias. Amén. Inmediatamente le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. He aquí tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Y por último, amados hermanos, Hechos capítulo 9, versículo 21 al 23. Estamos hablando de Pablo. Dice: y todos los que le oían ¿cómo estaban todos los que le oían a Pablo, hermano? Atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre de Jesús? ¿Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú quieres demostrarle a la gente que Jesús es el Cristo. Obviamente lo tienes que hacer con amor, con misericordia, con verdad. Entonces, ¿qué evangelio estamos predicando? Que muchísima gente no ha tenido ese encuentro con Jesús. El tener un encuentro con Jesús no es algo emocional, de que te emociones y digas y llores, no. Un encuentro con Jesús es que te arrepientas de todos tus pecados y que le pidas perdón y que tu vida sea transformada. Y hoy es de la misma manera, hermano, no es de otra manera. Si tú dices o crees, ¿verdad?, que has tenido un encuentro con Jesús, eso tiene que ser evidente. Como Mateo, tienes que estar dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús. Como Zaqueo, tienes que estar dispuesto, ¿verdad?, a dar la mitad de tus bienes a los pobres. Y si has defraudado a alguien, devolverle cuadruplicado. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, ya nunca vuelve a ser el mismo, ¿no? Ahora tu corazón arde por Cristo Jesús. Cierren sus ojos, vamos a orar. Y tú mismo hazte esta pregunta: ¿realmente he tenido un encuentro con Jesús? ¿Realmente soy una nueva criatura? ¿Realmente arde mi corazón por las cosas de Jesús? ¿Realmente mi deseo es estar todo el tiempo en la casa de Dios? ¿Realmente mis prioridades han cambiado? ¿O mis prioridades siguen siendo las mismas que tenía antes de tener un encuentro con Jesús? Espíritu Santo de Dios, si no hemos tenido ese encuentro contigo, Señor, permite que hoy podamos encontrarnos con Jesús. Y que ese encuentro con Jesús sea evidente en nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Que todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Queremos sembrar para ti, Señor. Como este Saulo de Tarso, Señor, que cuando tuvo un encuentro contigo, su vida fue transformada.
Hasta el nombre le cambiaste, Señor. Y lo mismo sucede hoy. Cuando alguien tiene un encuentro contigo, tú cambias hasta el nombre, Señor. Te bendecimos en esta mañana, en esta tarde ya. Y te damos gracias, Señor. Que nuestra vida dé una evidencia clara de que hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Que demos testimonio y evidencia de que somos nuevas criaturas. Con nuestra vida, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ser, cambiando nuestras prioridades. Que nuestra vida dé una evidencia de que hemos estado con Jesús. De tal manera que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Que no permitamos que el enemigo con su astucia nos engañe y podamos venir a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Y te damos gracias. Y te decimos, Señor, que queremos tener un encuentro contigo. Si no hemos tenido un verdadero encuentro contigo, Señor, si todo lo que hemos vivido ha sido solamente religiosidad o emoción, hoy queremos encontrarnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Si tú anhelas un encuentro con Jesús, dile, Señor, yo quiero encontrarme contigo. Yo sé que tu presencia tiene el poder para transformar mi vida, para darle un propósito a mi vida, para darle sentido a mi vida, Señor. ¿Qué clase de evangelio se ha estado predicando, Señor? Que la gente no ha tenido un encuentro contigo, Señor. Ten misericordia de esta casa, Señor. Y perdónanos. Y permítenos encontrarnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú conoces los corazones, Padre. Si yo pudiera tener un rayo infrarrojo, Señor, y poder ver en el corazón. Pero tú sí ves, Señor, qué corazón está ardiendo por ti. Yo te pido que te encuentres, Señor, con cada corazón que arde por ti, Señor, que arde por tu presencia, en el nombre de Jesús. Si tú quieres tener ese encuentro con Jesús, ponte de pie y vamos a adorarle, vamos a derramar nuestro corazón delante de Él. Que nuestro canto dé una evidencia de que hemos tenido un encuentro con Jesús, o de que queremos tener un encuentro con Jesús. Y conmigo, Padre Celestial, en este día, yo reconozco que tener un encuentro contigo trae una evidencia en mi vida, me hace una nueva criatura, mis prioridades cambian, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vivir cambia. Señor, yo quiero encontrarme contigo, aquí, ahora, en tu casa. Señor, mientras te adoramos, yo quiero que mi corazón arda por ti, que tú te conviertas en mi prioridad, en lo principal en mi vida, y que mi anhelo
y mi deseo sea servirte, sea estar contigo. En el nombre de Jesús. Y que pueda dar testimonio a aquellos que no te conocen, con mi vida, de que yo he tenido un encuentro contigo, de que tú has cambiado mi vida, y que la gente pueda venir a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada, que me limpia, que me lava y que habla mucho mejor que la sangre de Abel, Señor. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa en mi favor. Jesús, tu sangre. Gracias por tu sangre, Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Gracias por tu sangre, Señor.
Jesús, solo de Jesús la sangre. Cierra tus ojos. Si tú estás batallando con alguna enfermedad, te voy a pedir que pases aquí al frente y vamos a orar por sanidad. Y te pones aquí a mi lado derecho. Si tú estás batallando con algún problema, algún pecado, pasa al frente del lado izquierdo y vamos a orar. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí enfrente. Derecha por sanidad, izquierda por problemas. Yo no sé cuál sea el problema, o si hay pecado, porque la sangre de Jesús habla mejor que todo el clamor. Sigan adorando, amados, los que están allá, sigan adorando. Y mientras adoramos, yo voy a estar orando con mis hermanos aquí al frente, creyendo que nuestro Dios va a sanar, va a perdonar, va a restaurar en el nombre de Jesús. Mientras ustedes alaban, yo voy a estar orando. Levante su voz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, reconociendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, reconociendo que tu palabra dice que tú llevaste todo dolor y toda enfermedad en la cruz del Calvario, Señor, y que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Nosotros lo creemos y en esta hora oramos por sanidad para cada una de mis hermanas, Señor. El Salmo 107:20 dice que tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste del ruina. Y creemos que tu palabra es verdad y es real. Así es que en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, declaramos sanidad sobre la vida de nuestras hermanas, Señor. Bendice la vida de Georgina, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos que ella es sana en el nombre de Jesús. Ella es sana en el nombre de Jesús de toda dolencia, de todo malestar, Señor, sea físico, sea de su alma. Señor, declaramos que ella es sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú la visitas hoy, Señor. Tú la tocas hoy, Señor, con sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de mi hermana Cristina, Señor. Ella es un ejemplo, un testimonio de sanidad, Padre. Y declaramos que tú has hecho una sanidad completa, una sanidad total en su vida, Señor. Y también oramos para que tú sanes su alma, Señor. Sana su alma, Señor. Porque muchas de las enfermedades, Señor, son porque falta sanidad del alma, Señor. Pero también guía a mis hermanas a perdonar y a pedir perdón, Señor, para que reciban tu sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de mi hermana Mari, Señor. En el nombre de Jesús, bendícela, sánala, en el nombre de Jesús. Oramos por ella, Señor, y poniendo nuestras manos, porque tu palabra dice que estas señales seguirían a los que creen en ti, Señor. Y yo creo en ti, que sobre los enfermos impondrían nuestras manos, y estos sanarán. Yo declaro sanidad en la vida de Mari, en la vida de Gema, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres su sanador, Padre. Por tus llagas ella ha sido sanada. Espíritu Santo, haz tu obra completa, Señor. Declaramos sanidad, pero no solamente sanidad física, sino sanidad de su alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias por la vida de Dios, Señor. Y amén, en el nombre de Jesús. Diana, por la vida de Diana, Señor. Tú la conoces, Señor. Y tú la trajiste aquí, Señor. Porque ella vino buscando, Señor, esta sanidad.
como la mujer, Señor, que padecía de flujo de sangre, que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Así ella, Señor, hoy se acerca a ti, Señor, para tocarte y recibir su sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad física y sanidad del alma, Padre. La bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de mi hermana Rosita, Padre. Seguimos declarando sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Dios desea que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, también dale sanidad del alma a mi hermana Rosita, Señor. Dale sanidad física, Señor. Estabiliza sus niveles de azúcar, estabiliza su presión, sus triglicéridos, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de mi hermana Inés, Padre. De la misma manera, Señor, bendecimos su vida y declaramos sanidad de su alma y sanidad física, Padre. En el nombre de Jesús, por tus llagas, ella ha sido sanada, Padre. La bendecimos. Siga alabando al Señor, hermanos. No se queden callados, alabe. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos por la vida de Fabián, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, que tú eres su libertador, Padre. Declaramos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, Padre. Que tu Espíritu Santo viene sobre él, Señor, para romper todas las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. Todas las cadenas, Señor, que hay en su alma, Señor, en su corazón, son rotas en el nombre de Jesús. Todas las cadenas, Señor, que hay en su cuerpo son rotas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y también declaramos sanidad del alma. Sanidad del alma, Señor. Sanidad física. Y declaramos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y que tú perdonas todo pecado, Señor. Tú perdonas toda maldad, Señor. Y que, Padre, que, Señor, ahora tú haces arder su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Un fuego en su corazón por tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos. Dale libertad también en su mente, Señor. Dale libertad en su mente. Quita todo velo, Señor, toda venda que ha sido puesta en su cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por la vida de Ezequiel, Padre. En el nombre de Jesús. Declaramos que la obra que tú has iniciado en él, Señor, tú la perfeccionas cada día, Señor. Declaramos que tú estás escuchando su clamor, Señor. Que su clamor ha llegado a ti, Señor. Y que tú has dado la orden de hacerlo sacar del pozo de la desesperación en el que él se encuentra, Señor. Has dado la orden de que sea sacado del pozo de la desesperación. Tú lo sacas del lodo cenagoso, Señor. Tú pones sus pies sobre la peña, sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú pones en su boca un cántico nuevo, Señor. Alabanza a nuestro Dios. Verán muchos lo que tú estás haciendo en él. Y van a tener temor y van a confiar en ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Dale un nuevo corazón, dale un nuevo corazón. Porque ahora Él es un hijo de Dios, Señor. Declaramos que Él está teniendo un encuentro contigo. Y le estás dando una nueva naturaleza, Señor. Una nueva creación. Y que el derecho legal que tenían los demonios sobre él, Señor, tú lo has anulado. Tú lo has quitado. El acta de decretos que había en contra de Ezequiel, Señor, tú lo has quitado del medio y lo has clavado en la cruz. Que ahora hay un acta que dice que Ezequiel es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Lo bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Carlos, Señor, por la vida de su esposa Mari, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú los has traído aquí, Señor, para darles libertad.
para darle sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Señor. Ahora enséñales, Dios, enséñales, Espíritu Santo, a vivir de esa manera como uno solo, no como dos personas, sino como uno solo, en el cual, Señor, ellos se puedan respetar el uno al otro, se puedan amar el uno al otro, como dice tu palabra, Señor. Sana el corazón de Mari, Señor, en el nombre de Jesús. Sana su corazón, Señor. Sana su alma. Declaramos sanidad de su alma. Y como consecuencia de la sanidad de su alma, de su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Hazla una mujer sabia, Señor. Una mujer que edifique su casa, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a Carlos, Señor, levántalo como un varón de Dios, Padre. Quítale toda duda de su mente, de su corazón. Y levántalo, Señor, como ese sacerdote de su casa, guiado por tu Espíritu Santo. Los bendecimos, Señor. Y te pedimos que hagas arder su corazón por tu presencia. Que el anhelo de su corazón sea estar todo el tiempo, Señor, en tu casa, sirviéndote, buscándote, adorándote, en el nombre de Jesús. Bendecimos a este matrimonio y bendecimos a sus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que lo que tú has unido, Señor, no lo separa el hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Dales un nuevo corazón para caminar en ti, Señor. Que ellos se puedan perdonar, Señor, y que puedan entender que son una sola carne. Y que si uno ofende al otro y uno lastima al otro, se están haciendo daño a ellos mismos, porque ya no son dos, sino uno. Permite que puedan caminar en esa unidad perfecta, pero sobre todo que puedan caminar en ti, Señor. Los bendecimos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle, amado. Levanta tus manos y dile gracias por tu cruz, Señor. Gracias por tu cruz. Levanta tus manos. Si tú no pasaste, pero sabes que tienes problemas, sabes que tienes necesidad, levanta tus manos. Levanta tus manos y vamos a terminar cantando con todo nuestro corazón. Derrama tu corazón delante de Dios, creyendo que Dios ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho, Él ya derramó su sangre. No es que la va a derramar, Él ya me derramó. Y esa sangre clama por perdón a Dios, clama por misericordia, clama por sanidad, por restauración, porque la sangre del Hijo de Dios. Y adoramos, Jesús. Tu sangre habla mejor de todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Vamos, cántale. Y te adoras y recibe sanidad. Y le puede perdonar. Él me puede consolar. Solo la sangre de Jesús, solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que me da otro corazón, que me hace hijo de Dios y me hace amigo de Dios. Solo de
Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Creemos que tenemos lo que te pedimos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú nos has escuchado y hemos pedido conforme a tu voluntad, y sabemos que tú lo harás. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Regrese a su lugar en silencio.